Cero, Bien. cero. Bueno, ahora sí, comenzamos entonces con la grabación. Entonces, le vamos a dar la palabra a Marcela Soto, que es licenciada en Relaciones del Trabajo, profesora en Relaciones del Trabajo. Hace poco también cambió de trabajo y está como jefa de recursos humanos en Jack Moore. Y bueno, nos va a contar, o sea, nos estaba contando que hacía en su trabajo anterior, se encargaba de toda, digamos, como de temas más soft, si se quiere, de recursos humanos, y por esas cosas de la vida, un mes antes de la presentación, del cierre de la presentación de ganancias, renuncia la persona que se encargaba de eso, y bueno, se hizo cargo del tema, con todas las complejidades que tiene, ¿no? Entonces nos estabas empezando a contar, bueno, de un poco del contexto de lo que significa, digamos, liquidar el impuesto a las ganancias en Argentina, ¿no? Esto de las reglas cambiantes y demás. Claro, tiene esto, ¿no? Liquidar en Argentina, que entiendo que no pasa, nos pasa con la inflación, nos pasa con los sueldos, y obviamente nos pasa con ganancias y con todos los impuestos. Tiene un condimento, ¿no? Entonces, más allá de esto, hablando de ganancias específicamente, lo que nos encontramos es que vos, por ejemplo, si sos liquidador y te llegás con los números y sacás toda la complejidad de lo que es y demás, y llegás al número final que le tenés que descontar al empleado o devolver al empleado en el cierre anual, se suma que vos tenés que hacer el formulario, el 1357, que es un TXT muy específico, que tiene parámetros muy definidos y que si no se cumplen esos parámetros, el archivo no te sube y por lo tanto no se lo puedes informar a la FIP. Entonces, como que base, digamos, en principio de todo es tomar el manual, o por lo menos lo que yo hice es, bueno, tomé el manual de la FIP y empecé a leer cuáles son los campos, digamos. Por ejemplo, el año tiene que ser con 6 campos, que tiene que tener una cantidad definida de espacios, los espacios son con ceros, si existe la coma, no existe la coma, de hecho no existe en el TXT, y aquello que vos cargas mal se ve reflejado en los números, ¿no? Entonces... Ahí, perdón que me metan, ahí, claro, uno de los temas con la liquidación del impuesto es, en este formato, es que no es como, por ejemplo, en un Excel que vos tenés, digamos, cada campo es una columna, digamos, es una columna, ¿no? Entonces vos en la columna A tenés tal cosa. Acá, este formato de TXT lo que tiene es, o sea, lo que estaba explicando Marcela. Una cantidad determinada de dígitos te determina una columna, un símbolo, creo que lo estaba diciendo que es el 0, te determina otra columna, y todas esas supuestas columnas tienen que tener una cantidad determinada de caracteres. Entonces, bueno, eso es también otra de las complejidades que tiene hermosas la liquidación del impuesto. Bien. Entonces lo que me sucedía es que yo lo había hecho el año pasado con un Excel, y para contar un poco, yo hacía un Excel por cada persona, de eso me sacaba determinados registros y después esos registros los copiaba cada uno en un TXT. Fíjate que eran, no sé, lo que fuese, no importa si, pero es siempre como un trabajo adicional y pensar de que no te falte ninguna persona, digamos, ¿no? Así lo que hice este año fue armar un Excel aparte, donde directamente uní todos los registros, o sea, todos los empleados en uno, ahora lo vamos a ver. Eh, Creo que tenía alrededor de 10 personas más. Eh, Uní todos en un solo registro, en un solo Excel, y aparte de eso, después hice todo, digamos, toda esa apuesta llevada a R para poder hacer el TXT en R, ¿sí? O sea, que me lo Perdón, arme Marcela. R más allá del Excel, Perdón, ¿sí? ¿podemos interrumpir para preguntas o Obvio. escribimos? Perdón, ¿eh? Cuando vos decís unía todo, ¿qué es lo que unías? ¿Todo el detalle de la liquidación? Bien, ahí te muestro. Vamos en principio, ya ahí les voy a compartir pantalla, si les parece. Aquí vamos, a ver. En principio, para los que estén un poco más familiarizados o no, digamos, este es el formulario, digamos, el manual que te manda la FIP, donde vos ves
cómo tiene que salir ese registro, ¿sí? Bueno, acá te dice cómo tiene que ser la cabecera, los datos, o sea, que tiene que tener un determinado formato y los espacios que tiene que tener, la longitud, cuánto, si es 1, si es 0, ¿me explico? Eso por un lado, o sea, que tomando este que es el manual, armé este Excel. ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve. ¿Se No ve? estamos viendo el Excel, ¿eh? Estamos Perfecto. viendo Entonces, el formulario. en este Excel está como el panel general donde están los datos de la liquidación, en la segunda solapa los datos de los empleados. El Excel no lo vemos. ¿No ven el Excel? No, vemos el Yo por manual. lo menos no. Sí, el de AFIP me estamos viendo. Ahí, Ahora sí. perfecto. Entonces, en este Excel, lo que hice fue unir todos los registros, o sea, toda la liquidación en sí anual del empleado, ¿sí? Entonces, acá tengo la primera solapa, los datos de la liquidación, que es un tipo de registro 01, esto es según el manual, el quit, el periodo fiscal, la secuencia, ¿sí? El impuesto, el concepto y la versión. ¿Sí? Y lo que viene de este lado es como el detrás del Excel, es a lo que uno tiene que llegar, ¿no? Es un campo, un primer registro de 38 caracteres que tiene que estar compuesto de una determinada forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el tipo 1 la longitud es de 2, entonces el dato es 0,1. Esta validación es si me está contando exactamente los espacios, los caracteres que necesitamos para el registro, ¿sí? Entonces esto, si no, ya directamente te sale. Marce, ¿se puede ampliar un poquitito para que podamos ver las columnas? A ver. ¿Así se ve mejor? Sí, buenísimo. Bien. Y lo que van a ver al final de todos, en realidad uno hace todo este trabajo porque lo que quiere es esto. Digamos, este último registro que es en sí el dato que vos vas a necesitar para el TXT. Esta es la cabecera y es el primer registro que es único. A partir de acá empezás a contar el resto de los registros para el resto de los trabajadores, ¿sí? Este, por ejemplo, es el segundo. Ven acá. Bueno, este es un dato que no lo pide, que no va a estar, pero obviamente uno trabaja con legajos y es como lo que te ayuda a unificar datos para los empleados más allá del quill. Apellido y nombre, quill, desde hasta los meses, sin beneficio, y acá, bueno, directamente lo armé con un dato desplegable, ¿sí? Sí, siguiendo, digamos, el resto de los parámetros. Después, si ¿Por qué tiene lo actividad armaste de con un transporte. desplegable? Lo armé con un desplegable porque depende qué es lo que sale, cambia el detalle para el TXT. ¿No? Acá, estos meses beneficio. Si se ve. Pero, por ejemplo, si es IVA 1, si es zona patagónica 2, si es. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí entonces. Esta Marce, segunda solapa. para los que no manejan ganancias, el tema del beneficio, ¿cómo sería? Bien. Por ejemplo, igual acá está. Si no tiene beneficios, directamente sale el 1. Si tiene beneficios, tiene un incremento del 22 sobre las deducciones. Si es específica, ¿sí? Equivale, por ejemplo, a 8 veces la suma de los mínimos garantizados, definido en el artículo y demás. Esto es un poco lo que está en el manual y demás. Y después, si es jubilado y demás, zona patagónica. O sea, cada lugar cada zona geográfica, para ganancias tiene como un tratamiento especial. En general,
o depende de dónde sea la zona, esos mínimos y demás van cambiando. Que esto es hasta hoy, ¿no? Digo, mañana capaz que te cambia todo. Después están las remuneraciones. Y acá está el resto que tal vez tiene la complejidad en sí de, bueno, acá está todo el unificado. Estos son, obviamente, que no son las personas reales y son valores que no tienen que ver exactamente, pero así es, está armado. De alguna forma, ustedes van a ver que en este Excel tiene dos colores. ¿Por qué? Porque por un lado tenés todo lo que tiene el trabajador en su empleo, pero si tiene pluriempleo, vos también tenés que sumar todos los conceptos que tiene. ¿Okay? Entonces acá tenés si tiene viáticos, si tiene horas extras grabadas, cuántas tiene grabadas, si tiene movilidad, material didáctico. Esto es para las docentes, que los de los docentes sé que es en chino, aparte. Pregúntale a Daniela. Es terrible. Bueno, y Cuando acá... Marce dijo, si tiene diferentes puestos, ya me voló la cabeza. Sin dudas. Diferente, pluriempleo. Bien. Y después te sale la remuneración grabada, en este Excel lo que es la suma de todo lo que es grabado. ¿Sí? Porque dentro de estos van a ver que, por ejemplo, la remuneración que no alcanzada o exenta, las horas extras que están exentas. Entonces, por un lado tenés toda la remuneración grabada, por el otro lado tenés la no alcanzada o exenta, entonces te suma, en este caso yo no tengo, pero si tuviese te suma todo lo que está, lo que cae dentro, digamos, de esta bolsa. Y por último, el total de las remuneraciones, que obviamente es la suma de estos dos, ¿sí? Perdón, Marcelo, una pregunta. Yo no soy un especialista en el tema, pero ¿esto sale del ex 649, toda esta información? No me acuerdo cómo es ahora. En realidad sale de la liquidación. Ok, Por vos decir, vos lo que haces es liquidás todos los meses y todos los meses de alguna forma vos tenés, por ejemplo, ahora creo que cambió, pero por ejemplo en las horas extras, vos decís, bueno, de las horas extras, si tiene algún convenio específico, tal vez tenés horas extras que son pagas al 100% y como caen en la liquidación, y después tenés horas extras que tal vez te dicen, bueno, no, para estas son exentas, pero igual tributan, pero tal vez no tienen descuento de jubilación, o no tienen un descuento específico. Entonces, de alguna manera, te impacta distinto en lo que vos estás liquidando y cae distinto también para impuesto a las ganancias. Está bien, tomás cada uno de los conceptos y lo vinculás a cada columna. Perfecto. Claro, de alguna forma uno lo que dice es, vos de la liquidación mensual que estás tomando, porque cuando haces la liquidación y haces la liquidación de ganancias, de alguna forma todos estos conceptos van cayendo en un acumulado y después todo eso lo terminas traduciendo, digamos, en este último, que lo que hace es que acumula todo el año, los 12 meses. ¿Sí? Clarísimo, gracias. No, por favor. Marce, una consulta. Entonces vos te armás como un Excel aparte con todos los acumulados para alimentarte este Excel que es el que te va a generar luego el TXT. En realidad, directamente del Excel que tenía, que iba mensualizado, tomaba lo que me cerraba en el mes 12. ¿Me explico? No. Claro. Que también igual acumulaba. Yo tenía como un Excel donde es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos los meses, y de ahí salía como cuánto cargaba el mes y todos los conceptos, y salía cuánto le tenía que descontar al empleado en ese mes. Claro. Y después, para las columnas de, no sé, remuneración bruta, remuneración alcanzada, las horas extras exentas, y eso se alimentaba de ese Excel, de ese acumulado que vos tenías mes a mes. ese acumulado, exacto, porque vos vas cargando como mes a mes, por ejemplo, bueno, remuneración bruta este mes es 50.000, obviamente que 50.000 no va a ser, pero 300.000, 325 y demás. ¿Me explico? Bien, buenísimo, sí. Sí. Sobre todo porque para los que no manejan ganancias, el impuesto es anual.
Entonces todos los meses se va reteniendo y después se hace la presentación al año siguiente. Exacto. Y con cambios retroactivos. No, sí, aparte, la complejidad del año pasado fue que también sacaron estos que eras como, depende si llegás a tal bruto, estás. Si no llegaste a tal bruto ese mes, entonces no estás alcanzado y no se descuenta. Pero si el mes que viene sí llegaste porque justo cobraste horas extras, entonces te descuento, pero solamente un poquito, y vas a una escala, digo, ¿no? Es como que, bueno, depende, si te caen, de hecho, como que era un chino también, porque decir, te caen 247.500, bueno, tenías que ir a la escala, porque era una escala que estaba armada con un cambio cada 100 pesos. O sea, si era 500 tenías que ir y traer esa deducción que le descontaba por 100 pesos. Nada, un chino. Marce, una consulta, yo estoy completamente fuera de lo que es ganancias. ¿Te complica más, obviamente, que sea mayor cantidad de personas o una vez que vos automatizás ya da igual el proceso? Si lo automatizás, obviamente al tener más gente significa más control y significa como que siempre si tenés un sistema es mucho mejor, porque la realidad es que el que está cargando datos es una persona y te podés equivocar en un centavo, ¿no? Lo que se traduce en tener un sistema y demás, que esas cosas salen mucho mejor, pero la realidad es que en general todos los liquidadores lo que hacen es, por más que tengan Tango, Beckerman o demás, o hasta SAP, te hacen una liquidación, 1, 2 o 3 casos en Excel, porque también los que programan son personas y muchas veces no son especialistas en el tema, o tampoco se entiende porque la FIP tampoco es clara, entonces hacen una liquidación de este estilo para ver si lo que está sacando el sistema está contabilizando bien. ¿Me explico? Sí, clarísimo, clarísimo. Y después depende también los convenios que tengas. O sea, si vos, porque podés tener una empresa y igual puede tener distintos convenios, entonces la liquidación te va cambiando y la complejidad de la liquidación puede ser mucho más sencilla, mucho más compleja, más allá del personal fuera de convenio, que tal vez si realmente tiene un valor que para la posición que supere y demás, bueno, y vas como antes, digo, ¿no? Es como van a, se les cuenta el 35, el 25 y demás, como era antes. Esta es como para resumir de alguna forma o que se entienda, el año pasado es como que se particionó mucho ganancias entre aquellos que estaban exentos, aquellos que estaban exentos de apartes, que podías entrar un mes sí y un mes no, y aquellos que directamente no tenían ningún beneficio y se liquidaba ganancias como se hizo, bueno, como venía hace años, ¿sí? Cualquier cosa me consultan, pero como para que se entienda la complejidad que aparte se sumó del año pasado con estos beneficios que quiso dar el Estado y que vos tenés que traducir en la liquidación y si estás programando en el sistema, ¿no? Y después cada particularidad que tenga el convenio que haya aparte arreglado para su liquidación, ¿sí? Entonces, después de esto está el registro 3. Acá ya te das cuenta, por ejemplo, no sé si lo están viendo. No nos damos cuenta. Pero miren lo que es, o sea, es un chino. Y si vos tenés que hacer este TXT a mano, vos decís, ¿para cuántos ceros tengo que poner? No sé, creo que en estos, acá dice 15 ceros. 15 ceros, 15 ceros, y depende si tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Todo lo que vos tuviste acá, en cada una de estas columnas, tiene una columna específica, y esa columna tiene que tener una X cantidad de caracteres, y tiene que estar de una forma determinada, ¿no? Y aparte, más allá de todo,
lo último que sucedió que no es en esta. Bueno, este es el último registro, para que se den cuenta. Este registro 3 tiene 810 caracteres. Entonces son 810 números, que si lo tenés que traducir a mano, es decir, acordarte que acá tenés que poner 15 ceros, porque justo en ese campo no tenía material didáctico. 15 ceros, si lo quisieras armar a mano, ¿me explico? Esta es la concatenación final, y cuando vos lees en el libro de la FIP, te dice también qué cosa tiene que estar primero. Como que primero tiene que estar la remuneración, segundo tiene que estar las horas extras, tercero, ¿me explico? Sí. No solamente es la cantidad, sino que tiene que ser en un orden muy, muy específico. Y que ese orden específico que te piden, tal vez no tiene que ver con el orden lógico con el que vos sacás los cálculos. Marce, ¿y qué pasaría? Esto solamente para que lo pensemos. ¿Qué pasaría si vos si alguien se equivoca en lo que declara en una columna que no corresponde? Yo pensé Te sale el ejemplo mal el impuesto. Te sale Perfecto. mal el impuesto. Entonces vos, por ejemplo, si vos le cargaste, digo cualquier cosa, ¿no? Pero si vos le cargaste material didáctico a alguien que no tenía, cuando vos terminás de hacer este Excel, bueno, es un resumen, pero cuando vos terminás, que estas son las deducciones generales, que son de la ley, ahora vemos, pero cuando tenés al final, esto que te va trayendo como los anteriores de la solapa anterior, te termina dando como un saldo final, que es a pagar o a devolver, ¿me explico? Entonces, todo lo que cargaste mal en una columna se termina traduciendo en una, si se quiere, como mala liquidación, y el que termina perjudicado obviamente es la persona. Porque podrías estar declarando, por ejemplo, que la persona tiene 100.000 pesos de impuesto a pagar, que vos no se lo retuviste, entonces le estás declarando 100.000 pesos de deuda a la FIP. O sea, ese es el pequeño detalle que podría tener la persona con algo así. Y que la FIP tampoco dice, ay, pobre, se equivocó, ¿viste? No. No, de hecho ni siquiera podés cuando vos presentás el TXT no podés visualizar lo que estás presentando. Sí en el Excel de control, pero no en AFIP. Vos lo presentás y te dice presentado y te dice un número horrible. Ni siquiera podés visualizar lo que estás. Es exactamente así. De hecho, por ejemplo, bueno, depende cómo sea la redacción, pero vos no lo ves, como liquidador no ves los números finales que estás cargando, y la persona que vos sí puede verlos, ¿no? Vos declarás este formulario, el 1357, subís el TXT, y al momento, del otro lado, a quien le retuviste o le devolviste, sí está viendo este detalle que vos le estás cargando. Pero solamente lo puedo ver del otro lado, vos como liquidador no lo ves, vos lo haces a ciegas. ¿Se entiende? Bueno, como les decía, este es el tercer registro. Después están las deducciones generales. Acá todo esto que tiene así, que lo ven que tiene distinto color por algo. O sea, sumale aparte de eso, es por ejemplo, bueno, estos son los aportes, los que ven en verdes porque es un trabajo, y si tuviese pluriempleo, un segundo trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Después la cuota médico asistencial, que también todo esto tiene aparte topes, primas y demás. Esto sí es lo que la persona declara en lo que sería como en el 572, digamos, esa declaración que hace la persona directamente vía web. Vos lo que haces como empleadores, entras a la FIP, y tenés el CIRADIC empleador, y a partir de ahí bajás esos datos, que es lo que la persona declaró durante el año, ¿no? Durante el mes o durante el año. Y tomás la última declaración. Todos los que ven que están en azules es porque aparte tiene un tope. Digo, por más que la persona haya gastado, te dicen una pavada, 1 millón en obras en prepaga, vos no le podés descontar 1 millón. No vas a poder descontar un porcentaje.
que en realidad ni es un porcentaje, sale por, pero ahora lo vamos a ver porque está acá. Bueno, el servicio doméstico y demás también, esto tiene tope y salen de las tablas que declara la FIP para los anuales que vos podés tomar, ¿sí? De hecho, acá en esta última solapa, aquí se fue, bueno, cargar todas las tablas que usé para poder hacer el unificado del Excel, ¿sí? Zona patagónica, es más, si no, ¿ya? Si es anual informativa, los porcentajes de las alícuotas, y acá están, por ejemplo, los topes. De seguros, este es el tope anual que se puede tomar, esto es para el año pasado. Intereses hipotecarios, que hace años que no lo cambian. La ganancia no imponible, el 40%, bueno, lo que es sepelio, que la verdad que es un chiste. La realidad, bueno, y después, ¿sí? Bueno, entonces acá están las deducciones. Estas son las deducciones generales. La ganancia, el total de la ganancia neta, que la ganancia neta sale de lo que vos habías puesto de las remuneraciones totales, le descontás, ¿sí?, las deducciones que acumulaste. Y este es el tope de la ganancia neta, que es, digamos, el 5% de la ganancia neta. Hace las remuneraciones menos las deducciones. Es medio chino, chicos, ya sé que. Pero bueno, digamos, saca de alguna manera este 5% y esto es lo que va a ser tope, ¿no? Esto es lo máximo que vos podés deducir en determinados conceptos. Acá Belén dice que la ley es un chino. No sé si vos estás de acuerdo, Marcia. Yo Es como si lo, ¿viste? estoy de acuerdo. Falta que te lo pongan en inglés y ya estás. La verdad que... hace años y siempre tengo que volver al manualcito por todos los temas que decís, che, a ver si esto por las dudas y lo volvés a ver, así que sí, es un chino. De hecho, para armar esto, Janel me ayudó un montón también, y otras amigas también, porque justamente, sumarle a la complejidad que yo no venía liquidando, entonces como, bueno, a ver, explícame de nuevo y vamos de cero con todo, ¿no? Este es el registro 4, y acá tenés, bueno, los aportes jubilatorios y demás, que lo que ven es, te toma el aporte, tiene cantidad de espacios que son estos, creo que son 15 espacios, y no puede tener coma. Entonces la multiplica por 100 justamente para sacarle esa coma, ¿sí? Y de hecho tiene que ser, o lo que se estile y demás, es recomendable, o sea, son 2 dígitos nada más, no es recomendable, son 2 dígitos nada más de, o sea, vamos a suponer, yo no puedo poner la jubilación que le desconté 15.000 con 354 centavos, porque esos 354, cuando yo lo multiplico por 100, en realidad no me lee 15.000, me lee 150, o sea, ¿me explico? Entonces, en todo el Excel y en la declaración solo puede tener 2 decimales. Bueno, el resto de las cosas, como ven, cada Excel tiene su columna, y como ven, por ejemplo, acá venía 15, 15, 15, este tiene 17. Y esto que ven del 359 a 373, 374 es el número, el espacio exacto que tiene que tener en el TXT. O sea, a partir del espacio 374 tienen que empezar a aparecer estos números, ¿me explico? Y son 450 registros. Sí. O sea que tenemos 38 de un lado, 810 del otro, 450 acá.
que como ven empieza con 0,4, digamos. ¿Cómo se conforma? Es 0,1, que es el encabezado, 0,2, los registros de personas, 0,3 y 0,4, que es este cuarto registro, ¿sí? Que es el de las deducciones generales. Will y el resto de los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy chino, chicos. Sí. Pero se Marce, entiende. Es muy china, pero se entendió. ¿es en ¿Entendió? chino? ¿Se va entendiendo más o menos? Claro, es un mapa igual, Marce, tranqui. Estamos armando, los que no sabemos nada, estamos armando un mapa conceptual acá. Tomando nota. Marce, como para que se entienda, entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que armar este TXT, se hacen todas columnas y, por ejemplo, pensando en deducciones, si la persona tiene alguna deducción, se carga en esa columna, ¿no? Por ejemplo, va a deducir personal doméstico, lo cargamos en esa columna. Si la persona no va a deducir personal doméstico, esa columna va en 0. Exacto. Entonces, después se juntan todas esas columnas y con eso armás como una sola línea, que esa es la línea que va a viajar al TXT. Esa línea va a estar formada por todas esas columnas, que esa columna puede tener el dato, por ejemplo, de personal doméstico, y justamente la columna de personal doméstico tiene que tener, no sé, 6 caracteres. Esos 6 caracteres van a ser el valor que se le pagó de personal doméstico, o puede estar 6 caracteres en 0, 0, 0, 0, 0, 0, todos ceros. Entonces ahí cuando vos juntás todo, presentás y esa es la línea que viaja al TXT. Sería así. Exactamente, así como lo dijo. Con todos estos registros que vos vas pasando, que nos fuiste mostrando, se arma todo ese TXT. Entonces vos tenés en un TXT como 6 líneas. Esas 6 líneas van a estar formadas por ceros y unos, básicamente 0, 1, 2, 3 con números, hasta 9, van a ser todos números, que es lo que van a representar todos estos datos que fuimos viendo. La remuneración de la persona, las horas extras, la remuneración exenta, los aportes, y de todos los ingresos que tenga la persona ese año. Sería una cosa así. Exacto. Y después está el quinto registro, que son las deducciones personales. Acá también, digamos, ¿no? La ganancia disponible y demás. El valor, la deducción especial, bueno, esto creo que había hecho una fórmula, pero la deducción especial, esto sale por tabla, que es lo máximo que vos podés tomar, ¿sí? Depende también igual un poco del año. Si tenés la cantidad de hijos que tenés, porque aparte a esto hay que sumar la complejidad que vos podés deducir hijos, si los tenés a cargo, pero solamente uno de los dos puede deducir los hijos o pueden compartir esa deducción en un 50% o en un 100%. ¿Sí? Esto no sé si sabían además. Entonces capaz que vos tenés 2 hijos, pero en realidad solamente podés deducir el 50, o 2 hijos y podés deducir el 100. Que todo eso lo tiene que cargar el empleado. O sea, en lo personal yo siempre le digo es, por más que vos vengas a recursos humanos, si yo sepa que tenés 7 hijos, no te los puedo declarar en ganancias a menos que vos me hagas esta presentación web. ¿Sí? O sea, ya no vale más esto de que, bueno, vos en la oficina sabés. Si vos no lo declarás, lo que no se declara no existe. Las deducciones, esto también lo que trae es un valor de tabla que multiplica por la cantidad de hijos que declaraste. Hijos y hijastros, también, bueno, todo esto es declaración en sí. Y el total de la deducción del artículo 30, que tiene que ver con la suma. ¿Por qué? Porque en esto vos tenés dato numérico y después dato que es cantidad. ¿Sí? Entonces acá te suma el dato numérico, ¿no? Obviamente que es lo que necesitas. Y después te saca cuál es la remuneración sujeta a impuestos. Así que es decir, de todo lo que vos acumulaste en el año y todas las deducciones que sacaste y demás, bueno, de esto, a partir de este número, empezamos a hablar de si yo te tengo que devolver o te tengo que retener. ¿Me explico? Como que este es el último paso en todo este proceso, o el anteúltimo, si se quiere, y a partir de acá terminas de cerrar número.
Entonces, sí, la remuneración, le sacas las deducciones generales y también las deducciones personales. Si eso es menor que cero, nada, es cero. No se descuenta nada, y si no, en todo caso, sale este valor, ¿sí? Después. Este es el registro 5, es de 227 y van a ver que en sí está de la misma forma armado, ¿sí? Esta es la retención y los pagos a cuenta, que ya está último, y es de decir, bueno, ¿cuánto te retuve en el mes? Al principio de cero. Depende de lo que te da la columna anterior, esta de general, de esta remuneración sujeta a impuestos, veo en qué tabla caes, ¿no? Y acá voy si es el 35, el 25, el 23, lo que fuese. ¿Sí? Entonces acá lo que hace es buscarme de alguna manera, depende del valor, tráeme el porcentaje que está en esta tabla. ¿Sí? Es este. Aparte de esto es la alícuota aplicable sin incluir las horas extras, que es otra parte, es otra, ¿no? Más allá de todo esto es, bueno, y si tienes horas extras, que va más o va más, no, obviamente no, pero sí puede llegar a cambiar. Este es el impuesto determinado, que también, bueno, acá es de lo que salió, digamos, cómo se termina para reducir, para contar, si se quiere, igual Chanel cualquier cosa me va a dar una mano, pero digamos en el final de esto, es decir, de este número que dio, vos vas a una tabla, esa tabla te dice en dónde cae, y ahí vos tenés un fijo, que es, no sé, vos caíste en la tabla, con la columna 5, por decir, en el de 35, y bueno, sí o sí fijo le vas a retener tanta plata. O sea, es como un fijo, eso no lo vas a poder escapar. Y después tenés un variable, que es la diferencia entre una de las tablas y un porcentaje por la diferencia entre las escalas. Entonces, como resumiendo, este 35 no solamente tiene que ver con un porcentaje que le saca, sino que también tiene un fijo. Tiene un fijo más este 35. Y este es el impuesto retenido, que es todo lo que vos le fuiste reteniendo. O sea, como bien dijo Janel, este es un impuesto anual, pero para que no sea tan fuerte para la persona, se divide en 12 meses, y por eso, digamos, el anual es la última posibilidad que la persona tiene para declarar cosas, o si vos no retuviste, para poder hacerlo. Y acá Marce, decís, bueno, ¿cuánto le retuve acá o en otros empleos? una consulta. Sí. Justamente como el impuesto anual y claramente lleva bastante trabajo, como que mensualmente vas cargando los datos, es así, después sobre el final, obviamente te toca una parte seguramente más pesada de revisar Claro. y últimos ajustes, así sería. Claro, que el anual es como el cierre que le terminás de dar. Ujú. Pasa, depende, creo que hay algunos ministerios que no te descuentan en el año y te descuentan a fin de año. Entonces, muy probablemente esa persona ni siquiera tenga sueldo a fin de año, porque se lo toma directamente ganancia. Y te lo permite. Es la única, el único momento en el que se permite que vos puedas dejar a una persona sin sueldo, si se quiere, porque te lo toma todo el impuesto. Y de hecho, si vos no llegaste con el sueldo, tenés que ir a la FIP y terminar de pagarle lo que haya arreglado, se lo pagás directamente al FIP. No podés siquiera decir, bueno, el próximo mes seguime descontando el sueldo. Ya va entre la FIP y el colaborador. ¿Sí? Ok. Bueno, estos son todos los pagos a cuenta, débitos, tarjeta, todo lo que se fue declarando por el 572 y lo que fue agregando un poco
hace unos años que viene encargándose cosas, digamos, para que se puedan deducir en el anual de ganancias o mensualmente, como por ejemplo los pagos a cuentas de viajes al exterior, que hace 7 años atrás no existía. No sé Bueno, si entonces existe, acá pero bueno. llegás, Y acá digamos, llegamos al final. digamos, con lo que tenés que, digamos, con el pago final y demás, y vos con esto tenés que presentar información a FIP en un formato de TXT. ¿Cómo sigue todo esto? Sí. Este es el TXT final. ¿Ves? Este es el primer registro, 2, 3. Acá yo puse los. Y esto de alguna forma se fuese solamente Excel, copias y la pegas en un TXT. ¿Sí? Así que más o menos se entendió un poco. Sí, sí, sí. Bien. Y ahora pasemos a cómo lo hice con R, que es lo que más... Yo había hecho una presentación que vamos a repasar un poquito la presentación y llegamos y abrimos el script. Acá. Bueno, esto es un poco lo que ya vimos, que sí es contarle cómo fue el Excel, esto de que esta es la primera parte del archivo, Sí, sí, sí. los datos, como lo vieron atrás, ¿sí? Marce, yo veo el... ahí está, ahora sí. Ahora sí. A ver, no sé si se está viendo, me falta, ¿se ve la presentación? Sí, No. sí, se ve la presentación. Bueno. No sé. Voy a abrir, creo que va a ser más fácil abrir el script y que lo veamos sobre eso, si me parece bien. Cuéntenme si lo están viendo. Se está viendo, sí. Bien. Entonces, lo que usé acá fue distintos paquetes, distintas librerías, Tidyverse, Read, Luridate, para datos, para fechas, porque acá tengamos en cuenta que es 2021, 2022, bueno, 2022 no, pero estás trabajando con mes, días y años. Entonces, del Excel que ya había hecho, que tenía los números en sí, y no hablando de estas solapas, porque como para que se entienda un poco la complejidad de trabajarlo con Excel, tiene que ver con que si por ejemplo, que me pasó, no sé, hice un dato y no era en esa columna, entonces vos qué haces? Lo cortás y lo pegás. Corto, pego, todo lo otro que iba detrás se me pisó, o sea, me sacó otros datos porque corrió todas las fórmulas, ¿me explico? Entonces, en un dato que tengas mal, la fórmula directamente se rompe y el TXT ya no te sale. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo primero que hice fue el mismo archivo de Excel, subirlo, y cada solapa, y leí cada una de las solapas. Entonces, leí el Excel, anual de ganancias, en la hoja de datos de la liquidación, de datos de empleados, remuneraciones, deducciones generales, deducciones personales, retenciones, pagos, ¿sí? Entonces, acá al costado están cada uno de los registros que se armaron, ¿sí? Marce, una consulta. Las librerías que usaste, más o menos si nos puedes comentar para qué en general así se suelen utilizar. Bien. Utilicé Read para leer el Excel, ¿sí? Por eso es XL. Tidyverse porque usé el type y demás, o sea, no usé rebase, sino que para mí es más sencillo trabajarlo con... bueno, y aparte Tidyverse también tiene un montón de otros paquetes adentro en sí, ¿sí? Pero específicamente creo que acá se ve más que nada. Después, Collapse tiene que ver con esto de poder
unificar, es esto que hace Excel, que es como concatenar, uno podría decir Claro. collapse, lo que hace es pegar, ¿no? Unificar. Lubridate se utiliza para fechas, y como nosotros tenemos, que te piden en la presentación anual de ganancias, te dicen, bueno, para el año tiene que ser 4 espacios, para el mes tiene que ser 2, para los días tiene que ser 2, y tiene que tener determinada cantidad. Bueno, utilicé Lubridate. Y ver, porque en una de las cosas que hice al final, necesitaba, digamos, unificar determinados datos de una manera muy específica. Gracias. Bien, ahí va. Entonces, siguiendo, digamos, la lógica del Excel en sí, que te sale todos los números y todas las columnas, lo que yo necesitaba para armar el TXT es este registro, el registro 01, el 02, el 03, ¿sí? Entonces, lo que hice es, a cada hoja le creé una columna, con este registro que es de 450 caracteres, de 810 caracteres, de la manera específica que me lo pide, el AFIP, ¿sí? Entonces, este es bastante más fácil, pero es datos de la liquidación, con un mutate, cree esta columna que es el registro. Este registro, ¿cómo se realiza? Con un pass 0, que es unificame todos, y unificame el tipo, la columna tipo, que decía en este caso era un Excel T01, el quit, del agente de retención, el periodo fiscal, que lo que van a ver acá es ese TRPAT, que lo que hace es, y acá empiezo a hacer un poco, a jugar como esta segunda hoja del Excel, es que tiene que tener este diseño específico, que es el periodo fiscal, porque ya el periodo fiscal tiene 4, y después, este periodo fiscal tiene que tener 6 espacios, que tienen que, los espacios que no tenga, digamos, en tu Excel, los tenés que rellenar con 0, y SAI lo que te dice es, ¿lo hago a la derecha o lo hago a la izquierda? ¿No? Entonces, en este caso, a la derecha. La otra es, y este es capaz que yo te vengo trabajando más con Excel, es, si sucede tal cosa, haceme, registrame tal otra, ¿no? Entonces, si la secuencia es original, poneme 00. Y si no, 01. Y como verán acá, es 00 entre comillas, porque esto es texto. No estamos hablando de números, sino que necesito que todo Claro, esto la sea... codificación numérica. Claro, o sea, si yo pongo 01, tal vez me traduce en 1, pero yo necesito que sea 01. El impuesto, que ya estaba Una determinado. categoría, una variable categórica, digamos. Claro. Bien. Impuesto, el concepto, formulario. Si la presentación es anual, poneme 1, y si no 2. ¿Sí? La versión, y al final dice, bueno, ¿cómo quiero que me lo pegues? ¿Qué va a aparecer en el medio? En este caso es nada. ¿Sí? O sea, pegame uno atrás del otro los registros en este formato. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. De datos del empleado, que era la segunda solapa, también. Créame la columna registro, que como verán, en cada una de las hojas se llama exactamente igual, y no es porque sí, sino porque al final vos necesitas que todos esté en una sola línea o en una sola columna. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Acá dije, bueno, perdón, Reina. Bueno, tipo 2, o sea, tiene que haber 2 espacios en 0, y hacerlo a la izquierda. Perdón, No hay problema. Se escucha mucho. Bueno,
después el queen, y después el año, ¿sí? Acá acá se es y nada más, periodo trabajado desde, o sea, el mes, que también tiene que tener este lugar específico que sean 2, y el día, ¿sí? Bueno, nosotros recordemos que en una parte del formulario dice 31 de diciembre del 2021, que es cuando cierra, ¿sí? Y el año. Si ven, de alguna forma, el formato se va repitiendo a lo largo de las hojas de la misma manera, digamos, ¿no? Principalmente es el PES, el PAS, y después este TRPAT para conformarlo de una manera específica que vos necesites para el registro. Y después, bueno, por ejemplo, también acá, si es zona sin beneficio, poneme 1, si es zona patagónica 2, si es 3, y si no 4, es todas las opciones que tenés en la tabla que pueden ir. Si es actividad de larga distancia, si es no, es 0, si no es 1, ¿sí? Todas las condiciones Todas que te las pide condiciones que tiene, exacto. Ok, o sea, todo lo que estabas explicando antes. Bien. Este le había puesto que me reemplace, las puntas, pero bueno. Y después remuneraciones, lo mismo. Y acá lo único que para tener, digamos, en cuenta es redondeamos la remuneración bruta en 2, ¿sí? Este es el round. O sea, que Eso que tenga 2 decías que dígitos. si tenías algo con 3 decimales, lo necesitas con 2. Exacto. Bien. Mi recomendación es siempre que en el Excel se utilice con 2, porque después igual te puede traer algún inconveniente. Entonces y para sacarle la coma, lo multiplico por 100. ¿No? Entonces, redondeame que tenga, o sea, de alguna forma digo, trabajo con 2 dígitos, lo multiplico por 100 para justamente sacar la coma. Necesito 15 espacios. Los espacios que no me alcancen, rellenámelos con 0 y hacémelo a la izquierda. Y en cada una de estas, que es remuneración habitual SAC, funciona de la misma manera. ¿Sí? Me siento como entrando en la Matrix. Parece un montón, pero aparte, bueno, yo usé las mismas palabras, por eso también ven que es re largo, capaz que No, pero digo, ¿no? no tanto por los nombres de las columnas, sino por lo específico que tiene que ser el ancho del campo, digamos, esto de que en algunos casos arranca a la izquierda, o sea, que los dígitos arranquen a la izquierda, en otros casos que arranquen a la derecha. Exactamente. Pero bueno, lo que vos te asegurás acá, lo digo porque yo también usé esto, lo que te da R es que vos podés utilizar, en este caso, bueno, fue para esto, pero cualquier TXT que vos necesites, lo podés armar así, y es mucho más sencillo. Por ejemplo, si vos acreditas sueldos, te van a pedir, generalmente se trabaja con TXT, y es muy específico, o la acreditación de cuando estás abriendo una cuenta o algo, te piden el TXT y te dicen, no, y capaz que si vos abriste el TXT y le pusiste como un espacio porque quisiste ver un número, ya no te toma. Porque ese espacio que vos no lo estás viendo, que en realidad es blanco, tampoco te lo toma, ¿me explico? Sí. Vos le podrías decir acá que querés que lo rellene con 0 o que lo querés que solamente lo rellene en blanco. O sea, darle entonces, digo, saliendo un poco de ganancias y hablando más en otro campo, vos decís, por ejemplo, quiero la acreditación y quiero el CBU, el nombre, que para el nombre te piden 80 espacios, y esos 80 espacios es el nombre y después campos en blanco. Entonces, con estos comandos te permite poder hacerlo, y vos sabés que cuando lo subís estás cumpliendo con las condiciones que te están pidiendo. Claro. Marce, una pregunta. Sí. Bien, lleva a otro nivel de complejidad, pero por ejemplo el libro de sueldo digital también se podría plantear de la misma manera. O sea, el libro de sueldo digital es tremendamente horrible, pero me refiero a lo que es la herramienta, ¿no? Pero también se podría llevar de la misma manera, ¿no?
Exacto. Sí. Sí. Y yo Digo, creo más que uno cuando se mete en... a practicar o a ver, se puede plantear de la misma manera, es agarrar el manual y es empezar a abrirlo, los formatos, el largo, las caracteres y demás, se podría armar de la misma manera. Exacto. Y creo que lo que te permite, digamos, este ejercicio es que empieces a pensar de alguna forma como programador, ¿no? Es, ok, listo, yo lo hago así y capaz que el número me da el número, el dato, lo que sea, pero yo lo tengo que subir a un lugar muy específico y que para que me lea el dato que yo quiero, tiene que tener las condiciones que la empresa, la plataforma, el lugar me lo pidan. Entonces, de alguna manera empezás no solamente a ver tus datos, sino cómo empezás a leer los requerimientos técnicos para poder hacer eso posible. O más de configuración. Que ni hablar que, con este ejercicio, si vos tenés que trabajar para parametrizar, que te pasa con Tango o con cualquier sistema, cuando sucede esto que no da, es más fácil decirle, mirá, en tal campo estás teniendo 20 espacios y la FIP dice que son 24. Modificalo acá. Y no estás 3 días esperando que alguien del otro lado, que no tiene nada que ver, entienda lo que está pasando. Bueno, es lo mismo, parece mucho porque son muchas columnas, pero la conformación es esta, digamos, ¿no? Es que sean 2 dígitos, multiplicámoslo por 100 para sacar la coma, con un espacio de 15, lo que no encuentres poneme 0, a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Y lo que se hizo es, para no hacerlo como mucho más complejo, pero digamos, es por cada solapa del Excel se genera una nueva columna que es registro, que ese registro es tal cual la cantidad de caracteres que pide la FIP para el TXT. ¿Sí? Está bien. Ahí tenés las deducciones generales, las deducciones personales. Bien. Después las deducciones personales. Vamos por el 70% y sigue siendo limpieza y orden. Ya veo esas 3 líneas de código que le resuelven todo a Marcela sobre el final. Es que es así, ¿viste? Y después el de pagos. Y acá lo que sí hice también, lo mismo, siguiendo un poco, es como, si sucede tal cosa o si lees tal dato, traducímelo en. Entonces acá, por ejemplo, si es 0, si esta alícuota de 90 te da 0,0, si te da 0,5 es 1, porque aparte a todo esto es, cuando vos lo traducís en el TXT y vos tenías que te da el 27% de... el 27% en porcentaje, en realidad el TXT te dice que vos le tenés que poner 7, no puedes poner 0,27, me explico, ¿no? Quieren que sea 7, quieren que sea 8. Así que, de alguna forma es, léeme el dato que tenés en Excel, si el porcentaje me dice que es un 27, poneme 7. Depende cómo cae, me pones el dato que necesito. Y la alícuota sin incluir las horas extras, que es exactamente lo mismo. Y acá también, digamos, es el mismo, de alguna manera es el mismo código, es la misma línea y la misma, solamente lo que cambia es el nombre de la columna. Lo que sí tiene, y que te permite R, es que si al día de mañana, por ejemplo, vos estás leyendo el manual de AFIP y al final, de hecho pasó en este, que el neto a descontar, el neto a descontar, perdón, el total a descontar va antes en el TXT que lo último que vos cargaste, que no sé, no me acuerdo qué deducción agregaron este año, el año pasado, perdón, y va antes, va después, ¿me explico?
O sea, vos qué decís en la lógica, que el TXT debería terminar con el número que le terminaste contando a la persona. Pero para el TXT que te pide la FIP, eso no sucede. Esa columna está antes y después siguen otros datos. ¿Sí? O sea, ellos lo que hicieron fue, tomaron el que tenían en el 2020 y de las nuevas cosas las agregaron al final. Entonces queda como un chino. Esto es lo que decía hoy, de que tal vez la lógica de cómo lo estás calculando no se traduce directamente a la información como te la está pidiendo. ¿Sí? Y con R lo que tenés es decir, bueno, listo, si vos me decís que hoy quiero que esté cantidad de hijos antes que servicio doméstico, bueno, cambio la línea en vez de poner esta acá, corto y pego y esta la pongo arriba. ¿Me explico? Entonces te va a acomodar según como quiera la FIP. Sin que te genere ningún problema en el cálculo que vos estás haciendo en ese. ¿Se entiende? No sé si fui clara. O si se entendió. Sí, sí, se Bien. entiende. Y después lo que hice es, bueno, yo lo que necesito de alguna forma es esta última columna que es el registro. Entonces, tomo de cada una de las hojas la última columna. ¿Sí? De esta solamente registro porque no tengo legajo. Y de la 2, 3, 4, 5 y 6, que tiene datos de los empleados, sí tráeme el legajo. Que de alguna manera igual, o sea, el legajo no te lo piden en el TXT. Es para trabajo, para después ordenar los registros de una manera más específica. ¿Me explico? Sí. Y después lo que hago, dices, bueno, hago una presentación unificada, porque lo que nosotros, voy a abrir el TXT que es el final, pero un poco lo que nosotros tenemos que llegar es a esto. Entonces, ¿cómo se termina como conformando este TXT con un primer registro, el que es el encabezado, y después tenés el 2, 3, 4, 5 y 6 de este mismo quill. Y después, si hay otra persona, el registro 2, 3, 4, 5 y 6 de este mismo quill. No puedo poner todos los registros 2, todos los registros 3, todos los registros 4, sino que tiene que ser por persona 2, 3, 4. ¿Me explico? Sí. Tiene que tener ese orden específico. Entonces, Perdón, Marce, o sea que ese TXT están en el ejemplo los 6 todos juntos y así se sube. ¿Así sería? Los 6 digo por ejemplo. así se sube, digamos. O sea, te termina quedando esto. Por favor. Ah, sí, imagínate que seas más gente. Impresionante. Sí, Es hermoso. sí. Hasta el TXT terminadito, ahí está hermoso. Claro, chicos, ustedes lo saben. ¿Sí? Para vos eso es lindo. Claro, Sonel, hacete tratar. Mirá dónde está la hermosura. Mirá si... Bueno, la hermosura en realidad es cuando AFIP te lo valida en realidad, pero ya ahí está Bien. hermoso, prolijito. Bien. Entonces, lo que hice, utilicé Revin Fill, que lo que hace es como que te va como pegando las columnas. ¿Sí? De hecho, a ver, voy a correr de nuevo hasta llegar acá. ¿Les parece? Voy a correr todo para que veamos un poco al final. ¿No? ¿Cómo? Acá se hace la magia. Claro, vos decís si es Chan. ¿No? ¿Cuánto tarda generalmente, Marce, todo el proceso? No, ahí ya de está. ejecutar? Ya se ejecutó yo. De hecho, a ver. Esto es para. Esto es
Esta es la lectura del primer registro. ¿Ven? Así cuando lo subís a Excel, suponele datos de los empleados, es el tipo 2, que es el número de registro, o es que acá por ejemplo es 2, pero como esto 02 es porque salió en el Excel 02, porque estos campos los configuré como si fuese el texto. Y este que ven 2, salió como número en el Excel. No importa porque yo en R digo, bueno, si me lees tal, tiene que tener 2 espacios y rellenámelos con 0. Entonces, no estoy obligada a que todo sea texto cuando lo hago en Excel. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, esto es lo que te lee y este es el registro que te genera al final. Y lo que hago es, bueno, ahí. Voy a ir a, por ejemplo, al registro 4 y ven que en realidad lo que solamente me guardó en este data frame registro 4, el legajo y el número de registro, que sí es 00, porque también son 8 millones de números, ¿sí? Vamos hasta ahí. Ahora, ¿cómo lo pensé? Unifico todos los registros en una sola columna para que me aparezca 2, 3, 4 y demás, pero yo necesito que el encabezado esté arriba de todo. Entonces empecé con los registros del 2 hasta el 6, como que vayan siendo uno, ¿me explico? En una forma como específica. Primero pego a los registros 2, después los registros 3, después agrego el 4, el 5 y el 6, para que me quede el 2 arriba, el 3, y se vaya acomodando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ven el registro 2, este data frame que armamos, que tiene el registro 2 y el 3. Ya que ven el registro 2, el número de legajo, el registro 2, NA, porque son los ceros que vos ya no tenía dato en el Excel. Bajá. Y acá aparecen los registros 3. Entonces me aparecen los 2 arriba y los registros 3 abajo. ¿Sí? Y al que tenía, al data frame que creé, lo piso, por decir de alguna manera, y le agrego el registro y el resto de los registros. Entonces le agrego el registro 4, le agrego el registro 5, le agrego el registro 6. ¿Sí? Para este caso ya tenemos el registro 2, 3, 4, y al final va a estar el 6, 5, y el registro 6, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ahora lo que yo digo es, para que me desaparezcan todos estos NA0000, bueno, filtrámelo para los legajos que sean mayores a 0. O sea, solamente tráeme los números que necesito. Entonces acá ya empiezan a ver, empieza a tener otro color, ¿me explico? ¿Sí? Y acá ven que ya tiene todos los registros 2, todos los registros 3, todos los registros 4 y todos los registros 5 y 6, pero no es como lo pide la FIP. Entonces, con Dipler, lo que hago es que me los ordene por número de legajo. ¿Me explico? Sí. Entonces acá ya veo que me trae el 2, 3, 4, 5 y 6 por el número de legajo. Y a la presentación unificada lo que hago es, o sea, yo no necesito los números de legajo porque no me lo piden. Tiene un error de AFIP, claro. Voy cerrando los otros. ¿Sí?
de este es, yo necesito esta columna, la de registro, esta no la necesito. Entonces lo que hago es con un select solamente me traigo la columna registro. ¿Sí? Entonces igual que acá me quedó. Me parece que faltó él. Pues, creo que lo elipse antes. Pero volvemos a leer todo de nuevo. Una vez que lo ordeno por legajo, antes de... unifico, o sea, agrego el registro 1, que era el encabezado. Y después, con el encabezado arriba, solamente elijo la columna de los registros. ¿Entiende? Sí. Y por último, para cerrar, lo que se hizo, lo que te permite también es directamente guardás el archivo con el nombre que te pide la FIP, que es F1357, el número de quit de la empresa, el año, el periodo y demás. Estos ya son más específicos del TXT. Y directamente ya te guarda el archivo, así tal cual como bueno, lo tenemos acá. Y te guarda ya el archivo directamente en tu carpeta. No tenés que ni abrir el pad, ni el TXT y pegarle y más, sino que directamente ya te hace el archivo. Bueno. Lo mejor No de sé todo, o cómo sea, fue. no sé si será por los sesgos que yo tengo, digamos, entre el uso de Excel y R, qué sé yo, pero cuando estaba mirando el Excel, digo, esto es un quilombo. La verdad que lo veo acá, digo, no es tanto, no es para tanto. O sea que... Yo entendía acá recién, realmente. Claro. O sea, armar todo esto, el nivel de detalle que tenés que tener como para que te quede bien al final es arduo. Pero de una vez que lo ves así ya terminadito, decís, hasta como que te da una, no sé, a mí me pasa que me da como una cierta paz mental, pero bueno, no sé. Pero puede ser que estoy muy sesgado por, nada, porque estoy familiarizado con esto. Sí. Creo que igual más que nada es esto. En una de las charlas habíamos visto con Janel, que presentó con Diego, es en qué cosas podemos utilizar, y creo que a partir del aporte de Janel es decir, bueno, podría hacerlo también, existe la posibilidad, y cuáles son los beneficios de poder llevar tu trabajo diario. Y a veces, a ver, hoy capaz que tenés muchos sistemas, y lo ideal es obviamente tener un sistema para liquidar y demás, pero siempre van saliendo cosas nuevas, y es cuánto puede jugar nuestra creatividad para poder lograrlo, tratando de eliminar tal vez un poco el Excel, que lo que tiene es que se te rompe, es que, digo, hay determinadas como alcances y limitaciones que tiene, y que también es mucho lo que tiene R en comparación de, por ejemplo, Power BI, no se te traba la máquina, ¿no? Es mucho más, trabaja mucho mejor, entonces te permite hacer un montón de cosas, eh, y bueno, obviamente te pone más creativo, y empezás a ver que también hay cosas que no las pensaste y que decís, bueno, la verdad que con esto podría hacerlo, en vez de, yo me acuerdo también hace, que era que me pedían y era como, tengo estos datos en mi archivo,
Y para, no sé, creo que era para tulegajo.com, me lo pedían en un Excel determinado, entonces era el jubil, el nombre, entonces yo tenía que bajar el archivo general, copiar, pegar, después acomodarlo de la manera que decía. Bueno, y la verdad que al final lo hice en R, y es de los datos que quería, una vez escribí el código, me armaba el Excel, y después subía ese Excel, o copiaba y pegaba, pero yo no estaba como copio, pego, quill, y era como repetir el proceso 30 veces. Y la verdad que llega un punto que vos decís esto, o sea, Cada vez no le cuando pido empezás más. a mirar los avisos en LinkedIn. Sí, sí, son esos momentos donde empezás a decir, a ver qué hay. Consulta, gente, hay preguntas que tengan. ¿Este material se puede compartir? Sí, Bien, perfecto. Eh, vamos a ver, acá- capaz que cuando compartimos el Excel ya está desactualizado, chicos, pero bueno. no, igual seguramente a más de uno se le estaba haciendo agua a la boca con el Excel ya. Así que- ¿La entrada de datos la hiciste con Shiny? La entrada Pregunta de Irma. datos, Sí. Hiciste, o sea, pregunta si hiciste una app web para esto. no, no. No, la entrada de Estaría datos. bueno, pero Sí. ya me lo anoto. Armar un Shiny para hacer para las consultas de los empleados de sus. De por qué me liquidaste así. Y de hecho, digamos que no tiene que ver, y me corro un poco de lo que es más hard y demás. Yo ahora estoy trabajando evaluación de desempeño, más a lo soft, porque digo, esto de que vos seas hard, que seas soft, no significa que no tengas que trabajar con datos. Digo, al contrario, Claro. creo que cada vez se ve más, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que cuando yo hacía evaluación de desempeño, creo que, no sé, exceptuando ahora que hay como muchas plataformas que están como conectando, eh, pero puede ser que no la tengas y demás, te pasaba que vos hacías la evaluación en Excel, después tenía que traducir esos Excel en una hoja madre, después de esa hoja madre, que quien me lo cargue, que no se equivoque, después sacar los promedios depende de qué columna, que si vos agregás una columna más, ya se te rompe la fórmula, y todo eso después como que lo que tenía, lo que tiene, bueno, todo, ¿no? Es que si vos tenés info, y para que sea precisa y que vos puedas realmente tomar herramientas y tomar acciones, la tenés que leer rápido, no podés estar 3 meses para digerir de alguna manera esa info, y creo que con R es algo que se puede lograr, con R, no sé, con Google Form y demás, pero te abre una posibilidad que antes no era tan sencilla, de que recursos humanos se metan en los datos y tome acciones a partir de eso en el ya, y no esperar 3 años luz hasta que termine este debate, Claro. ¿no? Correr el sesgo de lo que a mí me parece y lo que pienso que puede ser, empezar a preguntar, consultar, siempre, digamos, sin perder la curiosidad, ¿no? Y ahora. Bueno, acá Irma se está proponiendo para ayudarte a desarrollar una web de esto. Así que, Genial. buenísimo. Nosotros, Sergio, podemos aprovechar para invitarle a Irma a dar una webinar también. Cuando de quieran, cómo sí, ni hacerlo. hablar. Sí, sí, o sea, esto, un poco el cambio que tuvo digamos, como la comunidad de R es que, o sea, también de que no sea yo siempre haciendo presentaciones, pero simplemente por una cuestión de que, digamos, quería que esto realmente sea una comunidad, y para que sea una comunidad, digamos, o sea, los aportes tienen que venir de varios lugares. Así que, sí. Y lo que me encantaba del caso de Marcela, como el caso de Janelle la vez pasada, es como que también sacamos el foco de toda la parte de ciencia de datos, si se quiere, y lo traemos a algo como súper operativo. O sea, súper operativo que o sea, fue el catarsis en el chat sobre algo que va cambiando permanentemente, esto que decía Marcela, de que de repente, o lo que mostraba, ¿no? De que
algo tan simple que, bueno, el 02 está cargado como dato, pero después alguien cargó el 2 como número, y eso te lo cambia, o que, bueno, no sé, Afixa dice, bueno, no, esta columna que iba acá la quiero antes, y eso es por ahí copiar y pegar y cambiar el orden de la columna, pero que en la estructura que tiene Excel, por ahí eso te lo modifica. Y así que, no sé, estas cosas me encantan. O Porque, hablando de esto que vos decís, por ejemplo, que es re común, vos cortás una columna en Excel, la pegás, y cuando vos sumás, no te suma la variable, te suma columna. Entonces vos no podés decir, sumame la columna de remuneración, restarle de la de deducción. No, vos decís, sumame la columna AB, y si no la tenés, o sea, lleva como sí, otras cosas, y después, digo, si te cambiaron algo en ese conjugado o arrastraste mal, ya está. O sea, el número que claro, te salió mal. Y con R, como vos jugás con variable, en realidad vos decís, traeme esta variable, restame esta variable, o creame, obviamente que reducís muchísimo la posibilidad de error, pero bien. mucho, digamos, ¿no? O sea, se ve mucho, que estaba muy acostumbrado a trabajar, eh, se nota mucho, no sé, Así que si bueno, nada. coinciden conmigo o no, pero, o si les pasa. Sí, no, ni hablar. Me encanta. Me encanta. ¿Qué consultas tienen? Consulta, ¿cómo vamos a acceder al material? Así yo les doy pie. Cuente, Sergio. Bueno, tenemos, o sea, un Google Drive que después cuando subamos el video de YouTube al canal del club, ahí en la descripción lo vamos a poner. Después tenemos, digamos, o sea, todas las redes sociales de la comunidad, que las pueden encontrar en este link. Y ese link, uno de esos links los va a llevar al canal de Slack, donde en Slack básicamente centralizamos todo. Y ahí, o sea, también subimos contenido de People Analytics en general, no solamente específico de Rs. Compartimos muchas búsquedas laborales también por ahí. Hay gente que ha conseguido el trabajo en People Analytics gracias a las búsquedas que planteamos por allá, así que eso también me pone muy contento. Así que bueno, vamos cerrando entonces la edición de hoy. Salvo que tengan preguntas. Bueno, se me adelanté hace rato. Aprovechamos también para invitarlos a todos los que se quieran sumar a la comunidad. Por supuesto que también tienen acceso a las sesiones gratis y todo que fuimos dando, a otros meetups que también dimos, pero si se quieren sumar a la comunidad, los que todavía no están sumados, y después a Irma ya le vamos a estar escribiendo, ¿no? En particular. Ya le escribí. Ya le escribí. No, esa no, la voy a dejar picando. Nosotros tenemos una velocidad. Sí, La idea acá es que no... utilizar conocimiento, así que obviamente es la intención. Después, para agregar un poco, es pensando que se ve como mucha línea y demás, pero la realidad es que tampoco es que hace tanto que empecé con Sergio, y la verdad que se logra. Al principio es difícil, pero la realidad es como todo, ¿viste? Lo vas haciendo. Hoy capaz que parece mucho, pero después te das cuenta que una vez que lo haces, es como que va saliendo como más automático. Y después, solo para agregar que al final no vimos hoy, digamos, directamente me parecía que era más práctico por lo que había hecho, pero la presentación que vieron la hice con R también. O sea, no utilicé PowerPoint ni nada por el estilo, así que directamente lo hice con código. Bueno, los que están viendo la pantalla es el código, por ejemplo. Todo esto se termina traduciendo, digamos, en la presentación que vieron. Que de hecho tenemos un video en el canal de R, o sea, sobre cómo hacer presentaciones. Para pensar en la amplitud que te permite R, que no solamente tiene que ver con hacer análisis de datos, ¿no? Sí.
Muy bien, gente, entonces. En el transcurso del día vamos a subir la grabación de este video al canal de YouTube, la vamos a compartir por Slack, la vamos a compartir en las redes sociales, así que, y bueno, después nos ponemos de acuerdo con Marcela para que el material y el código también estén disponibles. Así que si quieren empezar a usar este script para sus liquidaciones de ganancias, ya lo van a poder usar también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Que anden muy muy bien y que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Marce, y a todos. Chao, chao. Gracias, Marce. Buen fin de semana, gracias a todos. Gracias por sumarte. A ustedes, chicos.